En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión de el 11º domingo de tiempo ordinario. Hoy es el 16 de junio del 2024. Feliz domingo a todos. La primera lectura está tomada del libro del profeta Ezequiel, capítulo 17, versículos del 22 al 24. Esto dice el Señor Dios: también yo voy a llevarme la copa de un cedro elevado y la plantaré. Arrancaré un renuevo del extremo de sus ramas y lo plantaré en un monte alto y eminente. Lo plantaré en el monte alto de Israel. Y echará ramas, dará fruto y llegará a ser un cedro magnífico. En él anidarán todas las aves. A la sombra de sus ramas pondrán sus nidos toda suerte de pájaros. Y todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, he humillado al árbol elevado y he enaltecido al humilde. He sacado el leño verde y hecho florecer al seco. Yo, el Señor, lo digo y lo hago. Bendito sea Dios. Pues aquí en esta primera lectura, el Señor nos habla de los hebreos y los gentiles, del pueblo de Dios de Israel y del nuevo Israel, de los judíos y de los católicos. Lo primero a darnos cuenta, lo primero que debemos ver o que se nos presenta aquí en esta lectura es que no son dos pueblos completamente desconectados, no lo son. El Señor plantó un árbol y creció, lo cuidó en el Antiguo Testamento, su pueblo elegido, su pueblo de Israel. Lo plantó, lo cuidó, le dio de lo necesario, el agua, la luz, la tierra. Y fue obra del Señor. Cuando llegó el tiempo, eso fue durante el tiempo de los hebreos, aproximadamente unos 2000 años. Cuando le tocó a los gentiles, es decir, aquellos que eran leño seco, que no tenían vida, los gentiles, los que no conocían al verdadero Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando llegó el tiempo para que ellos también tuviesen la oportunidad de conocer al verdadero Dios, esto es lo que dice el Señor que hizo. Él no dijo, voy a plantar un árbol nuevo completamente que no tenga nada que ver con el antiguo. No, no fue eso lo que dijo. Dice, esto dice el Señor, también yo voy a llevarme la copa de un cedro elevado y la plantaré. Arrancaré un renuevo del extremo de sus ramas y lo plantaré en un monte alto y eminente. Ese nuevo árbol, ese árbol del que el Señor está hablando, que en su tiempo fue leño seco,
y que Él dice aquí que va a convertir en leño verde, y así lo hizo, es la iglesia, pero démonos cuenta que está tomada de Israel. Cuando las personas dicen, ¿cómo es eso de que un hebreo católico? ¿Qué contradicción? No, no es ninguna contradicción. Porque el pueblo hebreo fue preparado por Dios para la encarnación del Hijo de Dios. El pueblo hebreo, verdadero pueblo de Dios, lo fue antes de que llegara Mesías la primera vez. Cuando llegó Mesías la primera vez, la encarnación, cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, fue el momento que Dios le abrió las puertas a los gentiles, pero les abrió la puerta no al vacío, les abrió la puerta al pueblo de Israel, para que los gentiles pudiesen participar de la promesa de Israel. Claro que el Señor siempre está podando su pueblo. Nos dice el Evangelio de San Juan que las ramas que no dan fruto son cortadas. Los árboles que no dan fruto son cortados. Cuando este gran árbol que llegó a ser grande, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, llegó un momento en que pues no estaba produciendo los frutos que debía, que pasó muchas veces. Por 2000 años el Señor se pasaba podándolo, estiercolándolo, cuidándolo para que produjera fruto. Pues cuando llegó el tiempo de la encarnación, la mayoría de ese árbol pues no estaba dando fruto, pero el Señor no lo abandonó. El Señor lo que hizo que de ese árbol tomó, dice aquí, voy a llevarme la copa de un cedro elevado y la plantaré. Arrancaré un renuevo del extremo de sus ramas y lo plantaré en un monte alto. Fue de ese primer árbol que comenzó la iglesia. Los primeros católicos eran todos hebreos católicos, todos. Más adelante, un poco de tiempo después de Pentecostés, más adelante no tengo claro cuánto tiempo, pero fue muy poco tiempo, les abrió el Señor la puerta a los gentiles para que también pudiesen participar. Y en el tiempo de los gentiles, ese renuevo, esa copa del cedro plantada por Dios, comenzó a florecer, a crecer, que es la iglesia. Así que lo primero que vemos es la conexión. Cuando leemos la Sagrada Biblia, que debemos leerla a diario, como católicos debemos hacerlo, la Iglesia nunca ha prohibido la lectura de la Biblia. La Iglesia ha advertido de que interpretar la Biblia fuera de la enseñanza de la Iglesia, pues está mal. Y eso está claro, y la Iglesia tiene el derecho de exigirnos eso, que no le demos interpretaciones a la palabra de Dios que se salen de la enseñanza de la Iglesia, porque la Iglesia es la madre de la Biblia, porque la palabra de Dios fue escrita por miembros de la Iglesia, ya sea la Iglesia hebrea o la Iglesia católica, pero la palabra de Dios fue escrita por miembros de la Iglesia, por la Iglesia, es interpretada auténticamente por la Iglesia, así que la Santa Iglesia tiene el derecho de exigirnos que seamos fieles cuando estemos leyendo la palabra de Dios, que no demos interpretaciones contrarias a la enseñanza de la Iglesia. Pero prohibir la lectura nunca lo ha hecho. Sí nos ha advertido de malas traducciones. Como buena madre, pues es lo que tiene que hacer y lo ha hecho. Pero debemos leer la Biblia. Es una invitación. Eso de que pues no, solo los protestantes leen la Biblia. Bueno, pues el problema está con nosotros si no la leemos. Si ellos la leen o no.
mientras más los protestantes lean la Biblia con un corazón humilde, más cerca estarán a la Iglesia Católica. Han sido miles los protestantes que han venido a la verdad de la una santa, católica y apostólica Iglesia, estudiando la palabra de Dios completa. No una línea aquí, otra allá, completa, toda. Pero en fin, lo que quiero es invitarles a que lean la Biblia a diario, así sea 5 minutos, porque la Biblia es el libro que Dios escribió utilizando instrumentos humanos para ti y para mí, para conocerle mejor, para que podamos amarle más. Pues bien, mientras más uno lee la Biblia, más se da cuenta de que el pueblo de Dios es uno solo. El pueblo de Dios es uno. En el Antiguo Testamento estaba reducido al territorio de los hebreos. En el Nuevo Testamento fue abierto al mundo entero, de ahí que la iglesia ya no sea hebrea, es decir, exclusiva para los hebreos, sino católica para todas las naciones, universal. Y he hablado en otros videos sobre todo lo que eso implica. Recomiendo la serie Gálatas 3:28 que pueden encontrar en este canal, donde profundizo en esa relación del Antiguo Testamento y el Nuevo, en esa relación de la Iglesia hebrea y la Iglesia católica. Pero en fin, esta lectura lo primero que nos enseña es eso. El pueblo de Dios, la Iglesia, es del pueblo de Dios Israel. Fue tomada de ahí, el Señor sacó ese renuevo, esa copa del cedro elevado. Fue de ahí. Así que la continuidad está clarísima. El Antiguo y Nuevo Testamento son obras del mismo Dios, de uno solo. No es el Dios del Antiguo Testamento y luego el Dios del Nuevo Testamento. No, es uno solo. Uno solo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios que se reveló como Trinidad en el Nuevo Testamento, aunque ya nos daba pistas en el Antiguo, pero se reveló claramente como Santísima Trinidad en el Nuevo. Y la segunda persona de la Santísima Trinidad se hizo carne para salvarnos, para redimirnos, para estar con nosotros. Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de la Santísima Virgen María. Lo plantaré en el monte alto de Israel. Fue en Israel que comenzó la iglesia. Y echará ramas, dará fruto y llegará a ser un cedro magnífico. La Iglesia Católica. En él anidarán todas las aves, a la sombra de sus ramas pondrán sus nidos toda suerte de pájaros. Y todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, he humillado al árbol elevado y he enaltecido al humilde. He secado el leño verde y hecho florecer al seco. Cuando se acabó el tiempo de los hebreos, es decir, tuvieron casi 2000 años preparándoles para recibir a Mesías, un grupo pequeño, un renuevo, aceptó a Mesías. Los que no lo aceptaron, pues fueron echados a perder. Se secó ese leño. Por eso el pueblo de Israel, después que rechazó a Jesús, es decir, la porción del pueblo de Israel que rechazó a Jesús, porque el renuevo de Israel aceptó a Jesús y es el comienzo de la una santa Iglesia Católica. Todos los primeros católicos eran hebreos católicos. Pero la mayoría que rechazó a Mesías se secó. Y desde la destrucción de Jerusalén, el pueblo hebreo ha estado sufriendo
El pueblo hebreo que rechazó a Jesús, que rechazó a Mesías, ha estado sufriendo muchísimo. No tenían patria, de muchos sitios los expulsaron. El único sitio en Europa que hasta donde yo sé no los expulsaron nunca fue en Roma, pero en muchos sitios pues siempre ha habido animosidad, porque si un pueblo no acepta a Mesías, pues es normal que tenga problemas, porque pues el problema más grande es no aceptar a Mesías, y después que el Señor los preparó por 2000 años. En el nuevo pueblo de Israel, donde tanto hebreos como gentiles dentro de la Iglesia Católica aceptan a Mesías y viven de acuerdo a ello, pues también el Señor le dio muchos años de bendición a la Iglesia. La Iglesia llegó a evangelizar el mundo entero. No hay un solo continente donde no se haya predicado el Evangelio. Es una de las señales de las cosas que tienen que pasar antes que regrese Jesús en su segunda venida. Por eso sabemos que está cerca su segunda venida. Y lo que nos dice, lo que no está en esta lectura, pero que el Señor también lo dice, y San Pablo en otros lugares, que incluso en ese gran nuevo leño verde, la Iglesia, después de aproximadamente 2000 años, también el pueblo hebreo tuvo 2000 años, los gentiles han tenido 2000 años, pues estamos en una situación muy parecida a la que estaba el pueblo de Israel en aquel entonces, donde la mayoría de los miembros de la Iglesia pues se han secado, han apostatado del Evangelio, que ahí está la segunda señal de que la venida del Señor está cerca, la gran apostasía. La predicación a todo el mundo del Evangelio, la gran apostasía, que se sufre hoy en la Iglesia, donde el Señor sigue cuidando de su pueblo, porque todavía sigue habiendo renuevos de miembros fieles a Cristo, fieles al Evangelio, fieles a la enseñanza oficial de la Iglesia Católica, que no cambia. El Señor sigue bendiciendo a su Iglesia, pero vemos como grandes números de miembros de la Iglesia hoy en día están, como la mayoría del pueblo de Israel entonces, apostatando de la fe, no viviendo la fe, desviándose, queriendo cambiar la enseñanza. Pero así como el Señor no abandonó a su pueblo entonces, sino que los que no le aceptaron fueron los que se secaron, porque los que aceptaron a Mesías florecieron en la Iglesia, pues hoy en día igual. De estas personas que han apostatado y han renegado de la fe, estuve hablando con un señor hace unos años y me dijo, no hay apostasía, porque la apostasía tiene que hacerse con un documento oficial. Pero, ¿de dónde saca semejante disparate? El que apostata, en primer lugar, no reconoce la autoridad de la Iglesia. ¿Cómo va a hacer un documento a una autoridad que él no reconoce? Eso no tiene sentido. La apostasía no es en un documento oficial. La apostasía es en el corazón y en las obras. En el corazón, y se ve por las obras. Así que negar que estamos en la gran apostasía, pues es tener los ojos cerrados. O meter la cabeza en el agujero como el avestruz. Pero la buena noticia es que así como hubo un grupo fiel en el Antiguo Testamento, así lo hay ahora en el Nuevo Testamento, en el tiempo de los gentiles, en el tiempo de la Iglesia Católica. Y el Señor vino como niño, ahora va a venir como justo juez, como rey. Debemos estar preparados. Estando en la gracia de Dios, es la única preparación, la amistad con Dios. El Salmo, que está tomado, trocitos
del Salmo 91. Qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Dios Altísimo, y celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad todas las noches. Qué bueno es darte gracias, Señor. Los justos crecerán como las palmas, como los cedros en los altos montes, plantados en la casa del Señor. En medio de sus atrios darán flores. Qué bueno es darte gracias, Señor. Seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y lozanos como jóvenes, para anunciar que en Dios, mi protector, ni maldad ni injusticia se conocen. Qué bueno es darte gracias, Señor. Pues aquí en este salmo seguimos viendo la comparación de el pueblo de Dios, en este caso, el pueblo fiel de Dios, es comparado a un árbol. Juntos crecerán como las palmas, como los cedros en los altos montes. ¿Quiénes? Los fieles del Señor, los que le son fieles. Hoy en día en la iglesia igual. Gran parte de la iglesia es un leño seco, queriendo darle culto al mundo, a las ideologías del mundo, si el mundo dice, pues estos son los géneros que hay, ya no hay hombre y mujer, no, ahora son un sinnúmero de aberraciones, pues gran parte de la iglesia se ha convertido en leño seco. Pero aquellos que quieren con todo el corazón serle fiel a Cristo, a su santa iglesia, pues los justos crecerán como las palmas, como los cedros en los altos montes, plantados en la casa del Señor, en medio de sus atrios darán flores. Aquellos que son fieles producirán fruto. La llamada a ti y a mí es hacerle fiel al Señor. A pesar de lo que esté pasando, que dentro de la parroquia vamos y vemos que pues el sacerdote enseña cosas que no son católicas, pero si es un sacerdote de verdad y celebra el sacrificio con todos los de la ley, pues nos da el sacramento y transubstanciación ocurre y el sacrificio ocurre y puedo recibir la comunión. Pedir por el sacerdote si está enseñando disparates, o pedir por aquellas personas que cometen abusos en la liturgia. No aplaudirles lo que hacen, no estar de acuerdo con ellos, no compartir en sus aberraciones, pedir por ellos, dar el ejemplo, serle fiel a Cristo, y así pues produciremos fruto, el que Dios quiera. La segunda lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos del 6 al 10. Por eso, siempre estamos llenos de buen ánimo, aun sabiendo que mientras moramos en el cuerpo, estamos en destierro, lejos del Señor, pues caminamos en la fe y no en la visión. Así pues, estamos llenos de buen ánimo y preferimos salirnos de este cuerpo y volver junto al Señor. Por eso, tanto ahora en el cuerpo como fuera de él, nos empeñamos en agradarle, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba conforme a lo bueno o malo que hizo durante su vida mortal. Motivo de esperanza, gran motivo de esperanza, porque si vemos todas las cosas que ocurren y nos da tristeza, a veces nos puede querer dar hasta rabia y coraje, pero ¿cómo es posible que esto esté pasando? Ni tú ni yo somos los jueces. El único juez se encargará. Al justo juez no se le pasa nada.
nada. Él no solo ve las obras, que las ve, así se hagan a escondidas, Él las ve. Él ve el corazón. A Él no se le oculta nada, 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 nada. Y en su momento nos va a pagar lo que nos hemos merecido. Si nos hemos humillado y hemos pedido perdón y hemos ido a confesarnos y hemos roto con el pecado y estamos en la gracia de Dios, nos pagará con vida eterna. Si hemos cerrado nuestro corazón, si seguimos empedernidos en el pecado, si hemos estado comulgando en pecado, si hemos estado dando la impresión de que estamos en la gracia de Dios al mundo para que vean y digan, oh, mira este o mira esta, pero en nuestro corazón estamos en pecado mortal, pues también nos dará lo que nos merecemos, que es el infierno. Ambas cosas vienen de Dios. Nuestra actitud depende. Si nos humillamos, recibimos su misericordia. Si no, recibimos su justicia. Así que no debemos desanimarnos. Es interesante que aquí el apóstol usa 2 veces, estamos llenos de buen ánimo, porque sabemos que pues esto se va a acabar. Toda la maldad y los estragos que se están haciendo a nuestra Santa Madre Iglesia, queriendo cambiar la doctrina, llamando al pecado bueno, llamando a lo bueno malo, todo eso se va a acabar cuando el juez venga. Cada uno será juzgado cuando muera. Y los que estemos vivos, si no hemos muerto, los que estén vivos cuando el Señor regrese, pues van a ser juzgados. Pero también los que han muerto, porque cuando venga el Señor en su segunda venida, como dice el credo, a juzgar a vivos y muertos, ahí estaremos todos, desde Adán hasta el último que haya sido concebido. Así que buen ánimo, que lo malo se acaba. Solo lo bueno es eterno, porque Dios es el único bueno. Como le dijo Jesús al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno, Dios. Pues sí, y Él perdura para siempre. Lo malo se acaba. Claro que hay lo malo que sufrirá eternamente en el infierno, pero eso ya será que los que estemos en el cielo ni siquiera nos vamos a acordar de ellos, como dice la palabra. Ahora es el tiempo de la conversión. Ahora es el tiempo de llamar a conversión y de convertirnos nosotros. El Evangelio según San Marcos no lo tengo entero, del 26 al 34. Oh sí, aquí está, perdón. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. Y decía, el reino de Dios es como un hombre que echa las semillas sobre la tierra, y duerma o vele, noche y día, la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. Porque la tierra produce fruto ella sola, primero hierba, después espiga, y por fin trigo maduro en la espiga. Y en cuanto está a punto el fruto, enseguida mete la hoz, porque ha llegado la siega. Y decía, ¿a qué se parecerá el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como un grano de mostaza que, cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero una vez sembrado, crece y llega a hacerse mayor que todas las hortalizas y echa ramas grandes, hasta el punto de que los pájaros del cielo pueden anidar bajo su sombra. Y con muchas parábolas semejantes les anunciaba la palabra, conforme a lo que podían entender. Y no les solía hablar nada sin parábolas, pero a solas les explicaba todo a sus discípulos.
Pues el mismo tema, hermanos, el mismo tema de que el reino de Dios es como un árbol, como un arbusto que crece, que da fruto, que produce sombra, que ayuda a otras criaturas que se benefician de ello. Hay que ver, las obras de caridad de la Iglesia siempre han ayudado no solo al católico, pero a todos aquellos que vengan. Santa Madre Teresa de Calcuta, pues todas sus hermanas comenzaron su trabajo en la India, donde la mayoría no son católicos, pero allí estaban ayudando y dándoles de comer, siendo sombra y siendo rama para que anidaran tantísimas personas. Muchos de ellos, al ver el ejemplo, se convertían. Pero el primer paso que ellas daban en su apostolado específico, y que espero que sigan dando, no sé cómo están ahora, es ayudar a los pobres, ayudar a los que necesitaban y, ya pues, y evangelizar con su ejemplo, y cuando llegaba el momento, pues también con la catequesis. Pero sí, la Iglesia por 2000 años ha hecho eso. Y no debemos, pues, pensar que la Iglesia siempre ha sido un leño seco. No, es ahora que el leño seco es grandísimo. Pero la Iglesia no siempre fue así. Y la esencia de la Iglesia no ha cambiado. Sigue siendo salvación para aquellos que se aprovechen de ella. Porque la Iglesia es indestructible. Tú eres Kefa y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Claro que actualmente no tenemos un Kefa sentado. El último Kefa sentado fue el Papa Benedicto XVI. Ahora tenemos, según las profecías de San Malaquías, aquel que es llamado la persecución máxima de la iglesia, puesto que no ha habido un hombre que le haya hecho tanto mal a la iglesia, con sus documentos mal llamados magisteriales y demás aberraciones. Pero está bien porque todavía queda Pedro el Romano. El Señor, que no abandona su iglesia, nos va a dar en su tiempo, cuando Él quiera, porque Él es Dios y Él tiene todo a su tiempo, nos dará a Pedro el Romano, el último verdadero vicario de Cristo, que será quien esté a la cabeza de la Santa Madre Iglesia, esperando a Mesías en su segunda venida. Y aparentemente va a ser Pedro el Romano quien declarará abiertamente quién es el anticristo, porque es deber de un verdadero vicario de Cristo no aceptar el error, pero condenarlo y señalarlo donde quiera que esté. Y sospecho, hermanos, que vamos a estar vivos cuando eso suceda. Comencemos ya a pedir por Pedro el Romano, porque según están las cosas, sospecho que ya él está vivo, que está entre nosotros. No sabemos quién es. Y con las destrucciones que se han hecho en Roma con los cardenales, que obviamente, si Bergoglio no es papa, los que él nombra cardenales no son cardenales. Así que el sistema establecido para elegir un nuevo papa, pues está roto. Pero está bien. Eso no ha detenido al Señor nunca. Cuando la manera para saber quién era el rey de Israel estaba rota porque no había ninguno sentado en el trono de Israel, estaba Herodes sentado y él no era verdadero rey porque no era verdadero hijo de David, pues eso no detuvo al Señor. Cuando vino Mesías, vino, y Jesús nació hijo de David y es el rey de reyes. Así que el hecho de que hoy en día los sistemas del mundo establecidos para elegir un papa estén inservibles, eso no va a detener a Dios. No lo ha detenido nunca y Dios es Dios. Él ya nos dirá. Él se encargará de su pueblo porque Él no abandona a su pueblo. Pero pidamos por la iglesia, por los fieles, por los que queremos ser fieles. Confío que tú también quieras ser fiel. Pidamos los unos por los otros
Pidamos por el próximo Papa, verdadero Papa, Pedro el Romano, no sabemos quién es, el Señor nos dirá. Y bueno, que ya esto se acaba pronto. Se acaba pronto y cuando se acabe esto es cuando en realidad va a comenzar los nuevos cielos, la nueva tierra, el reino de Cristo, ya establecido, ya visible a todos en este mundo. Bueno, hermanos, me extendí un poco más hoy. Que tengan un feliz domingo. Les recuerdo que si quieren contactar en Telegram, es mucho más fácil seguir en contacto en Telegram. Mi nombre de usuario es @bautizado con S. Si entran y se identifican como seguidores del canal, yo los invito al chat en Telegram y así podemos pues pedir unos por otros, pedir oraciones, demás, en fin. Solo el que quiera, pues está invitado. Que tengan una feliz semana. Y pidámosle al Señor que venga pronto. Marránata, 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 en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.